Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5, libro 6, capítulo 2. Juan Valjean continúa enfermo. ¿A quién es dado realizar su sueño? Para esto habrá elecciones en el cielo. Nosotros, sin saberlo, somos los candidatos y los ángeles votan. Cosette y Mario habían sido elegidos. Cosette, en el corregimiento y en la iglesia, estuvo radiante de hermosura y de amor. La había vestido la tía Santos, ayudada de Nicolasa. Sobre una saya de tafetán blanco, llevaba puesto el vestido de guipure de Binche, realzando su belleza un velo de punto de Inglaterra, un collar de perlas finas y una corona de azahares, todo blanco. Era un candor exquisito, dilatándose y transfigurándose en claridad. Hubiérase dicho una virgen próxima a convertirse en diosa. Los hermosos cabellos de Mario estaban lustrosos y perfumados. Entreveíanse acá y allá, bajo los bucles, líneas pálidas que eran las cicatrices de la barricada. El abuelo, con la cabeza erguida, magnífico, amalgamando más que nunca su traje y en sus maneras toda la elegancia del tiempo de barras, conducía a Cosette. Reemplazaba a Juan Valjean, el cual, por el inconveniente del brazo, no podía dar la mano a la novia. Juan Valjean, vestido de negro y con la sonrisa en los labios, los seguía. «Señor Fauchelevent», decía el abuelo, «ved qué día tan hermoso. Voto por el fin de las aflicciones y de los pesares. En lo sucesivo no debe haber tristeza en ningún lado. Pardiez. Decreto que reine la alegría. El mal no tiene derecho de existir. Es una vergüenza para el azul del cielo que haya hombres desgraciados. El mal no proviene del hombre, pues éste en el fondo es bueno. Todas las miserias humanas radican en el infierno, llamado también las tullerías del diablo. Ya veis que no economizo hoy las frases demagógicas. Si bien mis opiniones políticas se reducen ahora a desear que todos los hombres sean ricos, es decir, felices. Cuando al finalizar las ceremonias, después de haber pronunciado delante del corregidor y del sacerdote todos los sí posibles, después de haber firmado en los registros civiles y eclesiásticos, después del cambio de los anillos, después de haber estado de rodillas codo con codo bajo el yugo de muer blanco, entre nubes de incienso llegaron asidos de la mano, admirados y envidiados de todos, Mario de negro y Cosette de blanco, precedidos del pertiguero con charreteras de coronel cuya maza sonaba en las baldosas, atravesando por en medio de dos hileras de personas maravilladas a las puertas de la iglesia, abiertas de par en par, y se dispusieron a subir al coche. La joven apenas se atrevía a creer en la realidad de su dicha. Miraba a Mario, miraba a aquella multitud de gente reunida, miraba al cielo, pareciendo como temerosa de despertarse, y así, atónita e inquieta, estaba aún más linda. A la vuelta entraron juntos en el primer carruaje, colocándose Mario al lado de Cosette y enfrente del señor Gillenormand y Juan Valjean. La señorita Gillenormand ocupó el segundo coche. «Hijos míos», les decía el abuelo, «sois ya el señor barón y la señora baronesa, con 30.000 francos de renta». Cosette, arrimándose cuanto pudo a Mario, acarició su oído con este susurro angélico. «Con que es verdad, con que llevo tu nombre, con que soy tuya». Estos dos seres resplandecían, encontrábanse en el minuto irrevocable y único, en el deslumbrante punto de intersección de toda la juventud y de toda la alegría. Realizábanse los versos de Juan Prouvaire. No componían entre los dos 40 años. Era la idealización del matrimonio. Los dos jóvenes parecían dos lirios. No se veían, sino que se contemplaban. Cosette divisaba a Mario en una aureola y Mario a Cosette en un altar,
y sobre aquel altar y en aquella aureola, mezclándose las dos apoteosis en el fondo, no se sabe cómo, detrás de una nube para Cosette y en un resplandor para Mario, estaba lo ideal, lo verdadero, la cita del ósculo y el sueño, el nupcial tálamo. Todos los tormentos pasados se convertían para ellos en presentes goces. Parecíales que los disgustos, los insomnios, las lágrimas, las angustias, los terrores, la desesperación, transformándose en caricias y rayos de luz, hacían aún más agradable la agradable hora que se aproximaba. Qué bueno es haber sufrido. Sin las desgracias anteriores, fuera menos grande ahora su felicidad. La prolongada agonía de su amor había tenido una ascensión por término. El mismo encanto inundaba aquellas dos almas, con cierto matiz de voluptuosidad en Mario y de pudor en Cosette. Decíanse por lo bajo: volveremos a ver juntos nuestro jardincillo de la calle de Plumet. Los pliegues del vestido de Cosette descansaban sobre Mario. Semejante día es una mezcla inefable de sueños y de realidad. Se posee y se forman suposiciones. Hay aún bastante tiempo para adivinar. Indecible emoción la de un día en que, a media mañana, se piensa en la medianoche. Las delicias de aquellos dos corazones rebosaban, esparciéndose por la multitud y comunicando su alegría a los transeúntes. En la calle de San Antonio, delante de San Pablo, se detenía la gente para ver, al través del ventanillo del coche, temblar los azahares sobre la cabeza de Cosette. Entraron luego en la calle de las Monjas del Calvario. Mario, sin separarse de Cosette, subió con aire de triunfo la misma escalera por donde le habían llevado moribundo. Los pobres, agrupados delante de la puerta y repartiéndose las limosnas, los bendecían. En todas partes no se veían más que flores. La casa estaba tan perfumada como la iglesia. Después del incienso, las rosas. Creían oír voces en el infinito. Tenían a Dios en el corazón. El destino se les aparecía como una techumbre de estrellas. Sobre su cabeza divisaban la claridad del naciente sol. De repente sonó el reloj. Mario miró el gracioso brazo desnudo de Cosette y su rosada garganta entrevelada por los encajes del vestido, y la joven, reparando en la mirada de su esposo, sintió el rubor subírsele hasta la frente. Habían sido convidados muchos antiguos amigos de la familia Gillenormand, y todos se agolpaban alrededor de Cosette, llamándola a porfía señora baronesa. El oficial Teodulo Gillenormand, ya capitán, había venido de Chartres, donde se hallaba de guarnición para asistir a la boda de su primo Pontmercy. Cosette no le conoció. Tampoco él, acostumbrado a que las mujeres le encontrasen bonito, se acordaba de Cosette ni de ninguna otra. Qué bien he hecho en no creer aquel cuento del oficial de lanceros, decía para sí el señor Gillenormand. Cosette no había mostrado nunca más cariño a Juan Valjean, y mientras el señor Gillenormand expresaba su alegría por medio de aforismos y de máximas, ella exhalaba el amor y la bondad como un perfume. Es propio de las personas felices desear que las demás también lo sean. Buscaba para hablar a Juan Valjean inflexiones de voz del tiempo en que era niña y le acariciaba con su sonrisa. Habíase preparado un banquete en el comedor. Un alumbrado a giorno es la sazón necesaria de una grande alegría. Las personas dichosas no aceptan la bruma ni la oscuridad, no consienten en estar negras. La noche sí, las tinieblas no. A falta de sol es menester proporcionarse uno. El comedor esparcía rayos de luz por todas partes. En el centro, sobre la mesa blanca y resplandeciente, una araña de Venecia con toda clase de pájaros de colores, azules, violados, rojos, verdes, posados en medio de las bujías. Alrededor de la araña guirnaldas,
En la pared, espejos, cristalería, vajilla, porcelana, loza, cubiertos y candelabros de plata, todo deslumbraba con su brillo. Los huecos entre los candelabros estaban ocupados por ramos con tal profusión que donde faltaba una luz había una flor. En la antecámara una flauta, 2 violines y un violonchelo con sordina ejecutaban cuartetos de Haydn. Juan Valjean se había sentado en el salón detrás de la puerta, cuya hoja casi le ocultaba. Algunos momentos antes de sentarse a la mesa, Cosette le hizo un gran saludo, cogiendo entre los dedos la saya de su vestido de novia, y le preguntó si estaba contento. Sí, contestó Juan Valjean. Pues entonces, reíos. Juan Valjean se sonrió. Poco después anunció Basco que estaba servida la sopa. Los convidados, precedidos del señor Gillenormand, que daba el brazo a Cosette, entraron en el comedor y se fueron colocando en torno de la mesa. 2 grandes sillones figuraban a derecha e izquierda de la novia, el primero para el señor Gillenormand y el segundo para Juan Valjean. El señor Gillenormand se sentó, pero el otro sillón permaneció vacío. Buscóse con la vista al señor Fauchelevent. No estaba allí. El señor Gillenormand interpeló a Basco. ¿Sabes dónde está el señor Fauchelevent? Señor, respondió Basco, precisamente acaba de salir, encargándome dijese al amo que padecía un poco de la mano que tiene enferma, lo cual le impedía comer con el señor barón y la señora baronesa, que rogaba se le dispensase y que vendría mañana a primera hora. Aquel sillón vacío entibió un instante la efusión del banquete nupcial, pero si el señor Fauchelevent se había ausentado, el señor Gillenormand se encontraba allí, y el abuelo valía por 2. Dijo que el señor Fauchelevent hacía bien en acostarse temprano si la mano le molestaba, y que no merecía la pena de afligirse. Esta declaración bastó. Además, ¿qué es un ángulo oscuro en medio de tal irradiación de alegría? Cosette y Mario se hallaban en uno de esos momentos egoístas y dichosos en que todas las facultades se concentran en la percepción de la felicidad. Al señor Gillenormand se le ocurrió una buena idea. Pardiez, supuesto está vacío ese sillón, pasa tú a él, Mario. Tu tía, aunque le asista derecho para retenerte a su lado, te lo permitirá. El sillón es tuyo. La ley y el amor así lo disponen. Fortunato junto a Fortunata. Hubo un aplauso general. Mario ocupó al lado de Cosette el sitio destinado a Juan Valjean, y las cosas se arreglaron de manera que Cosette, al principio triste por la ausencia de aquel, acabó alegrándose del cambio. Con tal de reemplazarle Mario, Cosette no hubiera echado de menos ni al mismo Dios. Puso su lindo pie, calzado de raso blanco, sobre el pie de Mario. Una vez ocupado el sillón, se olvidó al señor Fauchelevent, y al cabo de 5 minutos, como si nadie faltase, la risa y el júbilo reinaban de un extremo al otro de la mesa. En los postres, el señor Gillenormand, de pie, con una copa de champaña en la mano, medio llena para que el temblor de sus 92 años no la hiciere verterse, brindó por los novios. No os libraréis de 2 sermones, exclamó. Por la mañana habéis oído el del cura. Esta noche oiréis el del abuelo. Escuchadme, voy a daros un consejo. Adoraos. Yo no me ando con rodeos, sino que voy desde luego al grano. Sed dichosos. En la creación no hay más sabios que las tórtolas. Los filósofos dicen, moderad vuestra alegría. Yo digo, soltadle la rienda. Prendaos uno de otro furiosamente como diablos. Los filósofos desbarran. Quisiera hacerles tragar su filosofía. ¿Acaso en la vida pueden sobrar nunca los perfumes, los botones de rosa entreabiertos, los ruiseñores cantando, las hojas verdes, la aurora? ¿El amor puede estar nunca de más?
en agradarse mutuamente, ¿puede haber exceso? Cuidado, Estela, que eres demasiado linda. Cuidado, Nemoroso, que eres demasiado guapo. Disparates, como si por mucho que se disfrute no fuese siempre poco. Como si la vida no pareciera siempre corta, y lo mismo la felicidad. Moderad vuestra alegría. Váyanse al diablo todos los filósofos. La sabiduría consiste en divertirse. Divertíos, divirtámonos. ¿Somos felices porque somos buenos o somos buenos porque somos felices? El Sancy lleva este nombre porque ha pertenecido a Arlay de Sancy, o porque pesa 106 quilates. No lo sé. Abundan en la vida estos problemas, pero lo que importa es poseer el Sancy y la felicidad. Seamos dichosos sin meternos en cuestiones. Obedezcamos ciegamente al sol. ¿Qué es el sol? El amor. Y quien dice amor ha dicho mujer. La mujer es omnipotente. Preguntad a ese demagogo de Mario si no es esclavo de esa tiranuela de Cosette. Y de buen grado el pícaro. La mujer. No hay ningún Robespierre capaz de resistirle. La mujer reina. De hoy más no soy realista sino de ese trono. ¿Qué es Adán? El reino de Eva. Para Eva no hay 89. La revolución hizo pedazos, como si fuesen de paja, el cetro real coronado de una flor de lis, el cetro imperial coronado de un globo, el cetro férreo de Carlomagno, el cetro de oro de Luis el Grande. Todo se acabó, todo rodó por el suelo. Pero sublevaos contra este pañuelito bordado que huele a pachuli. Me holgara de veros. Intentadlo. ¿De dónde proviene su solidez? ¿De qué es un pedazo de trapo? Sois el siglo XIX. ¿Y qué? Nosotros éramos el siglo XVIII, tan imbéciles como vosotros. No os figuréis que el universo haya progresado mucho, porque vuestro matagente se llame el cólera morbo y vuestro baile la cachucha. En el fondo siempre habrá que amar a las mujeres. Os desafío a que salgáis de este círculo. Esas picaruelas son nuestros ángeles. Sí, el amor, la mujer y el beso es un círculo del que, repito, os desafío a salir. En cuanto a mí, de buena gana volvería a entrar en él. ¿Quién de vosotros ha visto elevarse en el infinito, apaciguando todo a sus pies, la estrella de Venus, la gran coqueta del abismo, la celimena del océano? El océano, terrible Alcestes. Pues bien, en vano se alborota, porque aparece Venus y tiene que sonreírse. Con ser fiera se somete. Así somos todos. La cólera rompe el cauce, y no se oyen más que gritos, maldiciones. La casa va a venir al suelo, pero se presenta una mujer, brilla una estrella en el tempestuoso horizonte, y todos se postran. Mario combatía hace 6 meses, y hoy se casa. Perfectamente. Mario, Cosette, sí, tenéis razón. Existid el uno para el otro, embebeceos amándoos, hacednos reventar de envidia por no poder imitaros, idolatraos. Tomad en vuestros 2 picos todas las ramitas de felicidad que hay en la tierra y construíos un nido para toda la vida. Pardiez, amar, ser amado. Qué placer cuando uno es joven. No creáis que habéis inventado esto. También yo he soñado, también yo he suspirado, también yo he tenido alma, radiante de luz. El amor es un niño de 6000 años, con derecho a una gran barba blanca. Matusalem es un chiquitín al lado de Cupido. El hombre y la mujer aman desde hace 60 siglos. El diablo, como maligno que es, se ha puesto a aborrecer al hombre, y el hombre, más maligno que el diablo, se ha puesto a amar a la mujer, de donde le ha resultado un bien mayor que el mal que le ha hecho el diablo. El amor es tan antiguo como el paraíso terrenal. La invención, amigos míos, es vieja, y sin embargo conserva toda su novedad. Aprovechaos. Sed Daphnis y Chloe mientras llega el tiempo de que seáis Filemón y Baucis. Conducíos de manera que, cuando estéis juntos, nada os falte,
y que Cosette sea el sol para Mario, y Mario el universo para Cosette. Cosette, que la sonrisa de vuestro marido sea el buen tiempo. Mario, que las lágrimas de tu mujer sean la lluvia, y que no llueva jamás en vuestra casa. Habéis robado a la lotería el buen número, el amor en el sacramento. Tenéis el premio gordo. Guardadlo bajo de llave, no lo malgastéis. Adoraos y no os cuidéis de los demás. Creedme, el sano juicio os habla por mi boca, y el sano juicio no miente. Sed el uno para el otro una religión. Amigos míos, que viva la mujer. Soy viejo, según dicen, pero admira el ver estos humos de joven que en mí siento. Quisiera ir a oír las zampoñas en los bosques. Me embriaga el espectáculo de esos jóvenes hermosos y felices. Me casaría de buena gana si encontrase con quién. Es imposible imaginar que Dios nos haya destinado a otra cosa que a idolatrar, a arrullar, a galantear, a ser palomo, a ser gallo, a picotear a su amada desde por la mañana hasta la noche, a mirarse en su mujercita, a enorgullecerse, a triunfar, a cuchichear. Tal es el objeto de la vida. Así pensábamos nosotros cuando éramos jóvenes. Por vida de... Y qué preciosas mujeres había en aquella época. Qué palmitos, qué pimpollos de flores. Eran mi viña. Ea, pues, amaos. Si los jóvenes no se amasen, no sé de qué serviría la primavera. Por mi parte, rogaría a Dios que encerrase las maravillas que nos pone de manifiesto, que nos privase de verlas, que volviese a su caja las flores, las aves y las muchachas bonitas. Hijos míos, recibid la bendición de vuestro abuelo. La noche se pasó alegremente. El buen humor del anciano dio el tono a la fiesta, y todos trataron de corresponder a aquella cordialidad casi centenaria. Se bailó un poco, se rió mucho. Fue una boda al uso antiguo. El uso antiguo estaba allí representado en la persona del señor Gillenormand. Hubo ruido y luego silencio. Los novios desaparecieron. Un poco después de medianoche, la casa del señor Gillenormand se transformó en un templo. Nos paramos aquí. En el umbral de la noche de boda hay un ángel en pie sonriéndose, con el dedo sobre los labios. El alma se hunde en la contemplación ante el santuario, donde se celebra la fiesta del amor. Debe haber resplandores encima de esas casas. La alegría que contienen debe pasar al través de las paredes, convertida en claridad, e irradiar vagamente en las tinieblas. Imposible que esta fiesta sagrada y fatal no envíe celestes rayos al infinito. El amor es el crisol sublime donde se verifica la fusión del hombre y de la mujer. De él sale el ser uno, el ser triple, el ser final, la Trinidad humana. Ese nacimiento de dos almas en una debe causar emoción a la sombra. El amante es sacerdote, la virgen enajenada se asusta. Alguna parte de esta alegría sube hasta Dios. Donde hay realmente matrimonio, es decir, amor, hay idealismo. Un tal amor nupcial es un matiz de aurora en las tinieblas. Si fuese dado a la pupila material percibir las visiones ya terribles, ya agradables de la vida superior, probablemente vería las formas de la noche, los desconocidos alados, los viajeros azules de lo invisible, inclinar satisfechos sus cabezas sombrías alrededor de la casa luminosa, mostrándose unos a otros y bendiciendo a la tímida y virginal esposa, y con el reflejo de la felicidad humana en sus divinos rostros. Si en esa hora suprema los esposos, deslumbrados por el deleite y que se creen solos, escuchasen, oirían en su cuarto un ruido confuso de alas. La perfecta dicha supone la solidaridad de los ángeles. La oscura alcoba tiene por techo todo el cielo. Cuando dos bocas, santificadas por el amor, se aproximan para crear, es imposible que no responda al inefable ósculo un dulce estremecimiento en el inmenso misterio de las estrellas.
Estas felicidades son las únicas verdaderas. No hay alegría fuera de estas alegrías. El amor es el solo éxtasis. Todo lo demás llora. Amar o haber amado, basta. No pidáis más. No hay otra perla que buscar en los piélagos tenebrosos de la vida. Amar es una consumación. Fin del capítulo 2. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5. Libro 6. Capítulo 3. La inseparable. ¿Qué se había hecho de Juan Valjean? Inmediatamente después de haberse sonreído, cediendo a la graciosa intimación de Cosette, Juan Valjean aprovechó un instante en que nadie le miraba, salió del salón y entró en la antecámara. Era la misma antecámara donde, 8 meses antes, había entrado cubierto de cieno, de sangre y de polvo, trayendo al nieto a casa de su abuelo. La antigua ensambladura estaba adornada con hojas y flores, y los músicos ocupaban el sofá en que se había depositado a Mario. Basco, vestido de negro, con el calzón corto y las medias y los guantes blancos, colocaba guirnaldas de rosas alrededor de las fuentes que iban a servirse. Juan Valjean le mostró su brazo en cabestrillo y se marchó, encargándole explicase el motivo de su ausencia. Las ventanas del comedor daban a la calle. Juan Valjean permaneció algunos minutos de pie e inmóvil en la oscuridad, delante de aquellas ventanas iluminadas. Estaba escuchando. El confuso ruido del banquete llegaba hasta él. Oía la voz alta y magistral del abuelo, los violines, el sonido de los platos y los vasos, las carcajadas, y en medio de todo aquel alegre rumor distinguía la dulce voz de Cosette. Dejó la calle de las Monjas del Calvario y se dirigió a la del Hombre Armado, tomando por las de San Luis, Santa Catalina y Mantos Blancos. Aunque más largo el camino, era el mismo por donde hacía 3 meses, para evitar los escombros y el lodo de la calle vieja del Temple, acostumbraba ir todos los días con Cosette, desde la calle del Hombre Armado hasta la de las Monjas del Calvario. Esta última circunstancia le eximía de escoger ningún otro itinerario. Juan Valjean entró en su casa, encendió la vela y subió. La habitación estaba vacía, hasta faltaba la tía Santos. Las pisadas de Juan Valjean hacían en los cuartos más ruido que de ordinario. Todos los armarios estaban abiertos. Penetró en el cuarto de Cosette. La cama, sin hacer, ofrecía a sus ojos el espectáculo de colchones arrollados y almohadas sin funda, dando a entender que nadie debía volver a acostarse en aquel lecho. Los pequeños objetos femeninos que apreciaba Cosette habían sido llevados, quedando solo los muebles grandes y las 4 paredes. La cama de la tía Santos presentaba el mismo aspecto de desamparo. Una sola cama estaba hecha y parecía esperar a alguien, la de Juan Valjean. Juan Valjean miró las paredes, cerró las puertas de algunos armarios y visitó los cuartos uno tras otro. Encontróse luego en el suyo y puso la vela sobre una mesa. Había sacado el brazo del pañuelo y se servía de la mano derecha como si nada padeciese. Acercóse a la cama y sus ojos, no sabemos si por casualidad o de intento, se fijaron en la inseparable, que había dado celos a Cosette, en la maleta de que no se separaba jamás. El 5 de junio, al llegar a la calle del Hombre Armado, la había colocado en un velador junto a su cabecera. Dirigióse al velador con cierta precipitación, tomó una llave del bolsillo y abrió la maleta. Fue sacando de ella, poco a poco, los vestidos con que 10 años antes había partido Cosette de Montfermeil. Primero el traje negro, después el pañuelo también negro, enseguida los zapatos de niña, tan grandes que casi podrían servir a una Cosette, por lo diminuto de su pie, el justillo de Bombacy, las enaguas de punto de media, el delantal
y las medias de lana. Estas últimas, donde se veía aún señalada la forma de una pierna infantil, excedían apenas el tamaño de la mano de Juan Valjean. Él era quien había llevado a Montfermeil estos vestidos de luto para Cosette. A medida que los sacaba de la maleta, iba poniéndolos en la cama. Sus pensamientos eran otros tantos recuerdos. En invierno, en diciembre, con más frío que de costumbre, estaba tiritando la niña medio desnuda, apenas envuelta en harapos, con los pies amoratados y metidos en unos malos zuecos, y él la había hecho dejar aquellos andrajos para vestirse de luto. La madre debió alegrarse en la tumba al ver a su hija de luto por ella, y sobre todo al verla vestida y abrigada. Pensaba en la selva de Montfermeil, que había atravesado en compañía de Cosette. Pensaba en lo crudo del tiempo, en los árboles sin hojas, en el bosque sin pájaros, en el cielo sin sol, pues así y todo había sido un embeleso. Colocó en orden las prendas de vestir sobre la cama, el pañuelo junto a la saya, las medias cerca de los zapatos, el justillo al lado del traje, y las contempló una tras otra, diciendo para sí: este era su tamaño. Tenía la muñeca en los brazos, había guardado el luis de oro en el bolsillo de este delantal, se reía, íbamos los dos asidos de la mano, solo contaba conmigo en el mundo. Al llegar aquí, su blanca y venerable cabeza cayó sobre el lecho. Aquel viejo corazón estoico pareció romperse. Su rostro se hundió, por decirlo así, en los vestidos de Cosette, y si alguien hubiera entonces andado en la escalera, habría oído terribles sollozos. Fin del capítulo 3. Los Miserables, de Víctor Hugo. Tomo 5, libro 6, capítulo 4. Un mortal Jécur. La antigua y formidable lucha, de la que hemos visto ya varias fases, empezó de nuevo. Jacob no luchó con el ángel más que una noche. ¡Ay! ¿Cuántas veces hemos visto a Juan Valjean luchando en medio de las tinieblas a brazo partido con su conciencia? Combate inaudito. En ciertos instantes el pie se desliza, en otros el suelo se hunde. ¿Cuántas veces la conciencia, precipitándole hacia el bien, le había comprimido y abrumado? ¿Cuántas veces la verdad inexorable le había hincado la rodilla en el pecho? ¿Cuántas veces, derribado a impulso de la luz, había implorado de ella el perdón? ¿Cuántas veces aquella luz implacable, encendida en él y sobre él por el obispo, le había deslumbrado mientras deseaba ser ciego? ¿Cuántas veces en lo más crudo de la lucha se había vuelto a levantar, asiéndose de la roca, apoyándose en el sofisma, arrastrándose por el polvo, ya señor, ya esclavo de esa conciencia? ¿Cuántas veces después de un equívoco, después de un razonamiento traidor y especioso del egoísmo, había oído a la conciencia gritarle: zancadilla, miserable? ¿Cuántas veces su pensamiento refractario se había agitado convulsivamente bajo la evidencia del deber? Resistencia a Dios, sudores fúnebres, qué de heridas secretas que él solo veía destilar sangre, qué de llagas en su lamentable existencia. Cuántas veces se había erguido sangriento, magullado, destrozado, iluminado, con la desesperación en el corazón y la serenidad en el alma. Vencido, se sentía vencedor. La conciencia, después de haberle atormentado, formidable, luminosa, tranquila, le decía: ahora ve en paz. Pero ay, qué lúgubre paz después de una lucha tan sombría. La conciencia es, pues, infatigable e invencible. Sin embargo, Juan Valjean conoció que aquella noche empeñaba su postrer combate. Presentábase una cuestión dolorosa. Las predestinaciones no van siempre en derechura.
no se desarrollan siempre en línea recta ante el predestinado, sino que tienen callejones sin salida, travesías oscuras, encrucijadas alarmantes por la dificultad de la elección. Juan Valjean se había detenido en la más peligrosa de estas encrucijadas. Había llegado al supremo punto en que se cortan las sendas del bien y del mal. Tenía a la vista esta tenebrosa intersección. Como le había sucedido en otras peripecias dolorosas, dos caminos se abrían ante él, uno lleno de atractivos, otro de terrores. ¿Por cuál debería decidirse? Señalábale el segundo ese misterioso dedo indicador que todos percibimos cuando fijamos la vista en la sombra. Juan Valjean tenía que escoger una vez más entre el terrible puerto y la sonriente emboscada. Es pues cierto que habiendo cura para el alma, no la hay para la suerte. Cosa horrible, un destino incurable. La cuestión era esta: ¿de qué manera iba a conducirse Juan Valjean ante la felicidad de Cosette y de Mario? Él era quien había querido, quien había hecho aquella felicidad, por más que le destrozase las entrañas, y a la sazón, contemplándola, podía sentir la satisfacción que sentiría un armero al reconocer la marca de su fábrica en un cuchillo, sacándoselo humeante del pecho. Cosette y Mario estaban unidos por indisoluble lazo. Tenían todo, hasta riqueza, y era obra suya. Pero una vez formada, una vez existente aquella dicha, ¿qué le correspondía hacer a Juan Valjean? ¿Imponérsele y tratarla como cosa que le pertenecía? Cosette era ya de otro, pero ¿retendría Juan Valjean todo lo que podía retener de la joven? ¿Continuaría siendo la especie de padre que había sido hasta allí? ¿Se introduciría tranquilamente en la casa de Cosette? ¿Uniría sin decir palabra su pasado a aquel porvenir? ¿Presentaríase como asistido de un derecho para sentarse, velado el rostro, junto a aquel luminoso hogar? ¿Cogería, sonriéndose, la mano de aquellos inocentes en sus dos manos trágicas? ¿Pondría a calentar en la chimenea del salón Gillenormand sus pies que arrastraban en pos de sí la infamante sombra de la ley? ¿Entraría a participar de la suerte reservada a Cosette y Mario? ¿Espesaría la oscuridad sobre su propia frente e iría a esparcir una nube en la de aquellos jóvenes, a intercalar su catástrofe entre aquellas dos felicidades? ¿Persistiría en su silencio? En una palabra, sería, al lado de aquellos dos seres dichosos, el siniestro mudo del destino. Es preciso estar habituado a los golpes de la fatalidad para atreverse a alzar los ojos cuando ciertas cuestiones se presentan en su horrible desnudez. El bien o el mal se hallan detrás de este severo punto de interrogación. ¿Qué vas a hacer?, pregunta la esfinge. Juan Valjean tenía el hábito de la prueba y miró fijamente la esfinge. Examinó el terrible problema en todas sus fases. Cosette, divina criatura, era la tabla de salvación de aquel náufrago. ¿Qué debía hacer? ¿Asirse fuertemente a ella o soltarla? Si lo primero se libraba del desastre, tornaba a ver la luz, el agua salada se escurría de sus vestidos y de sus cabellos. Se había salvado, vivía. Si lo segundo, entonces el abismo. Aconsejábase de este modo dolorosamente con su pensamiento. Mejor dicho, combatía furioso dentro de sí mismo, ya con su voluntad, ya con sus convicciones. Fue una dicha para Juan Valjean haber podido llorar. Esto quizá le iluminó. Al principio, no obstante, la tempestad tomó un aspecto horrible, desencadenándose con más violencia que la que le impulsó hacia Arras. El pasado reaparecía en él, comparaba y sollozaba. Una vez abierta la esclusa de las lágrimas, aquel desesperado se sintió como detenido. ¡Ay!
en el pugilato entre el egoísmo y el deber, cuando retrocedemos así paso a paso ante nuestro ideal inconmutable, extraviados, encarnizados, exasperados por tener que ceder, disputando el terreno, esperando una fuga posible, buscando una salida, qué brusca y siniestra resistencia la del pie de la muralla que surge detrás de nosotros. Sentir el obstáculo de la sagrada sombra, la obsesión inexorable de lo invisible. La conciencia no desiste jamás. Bruto, Catón, adoptad el partido que queráis. La conciencia no tiene límites, siendo como es Dios. Se arroja en ese pozo el trabajo de toda la vida, la fortuna, la riqueza, los triunfos, la libertad, la patria, el bienestar, el reposo, la alegría. Es poco aún. Vaciad el vaso, verted la urna, aún es poco. Será preciso que acabéis por arrojar el corazón. En la espesa bruma del infierno antiguo hay un tonel parecido a este pozo. ¿No es digno de perdón el que al fin sucumbe? ¿Puede haber derecho en lo inagotable? ¿Las cadenas que no concluyen nunca son acaso compatibles con la fuerza humana? ¿Quién vituperaría el que Sísifo y Juan Valjean gritasen «¡Basta!»? La obediencia de la materia está limitada por el frotamiento. ¿No habrá un límite a la obediencia del espíritu? Si el movimiento perpetuo es imposible, ¿por qué ha de exigirse la abnegación perpetua? El primer paso no es nada, el último es difícil. ¿Qué era lo de Champmathieu al lado del casamiento de Cosette y sus consecuencias? ¿Qué valía lo de volver al presidio en comparación con la nada en que ahora iba a sumirse? En el descenso, la primera grada es sombría, la segunda es negra. ¿Cómo no apartar entonces el rostro? El martirio es una sublimación corrosiva, es un tormento que santifica. Puede consentirse en él al principio, sentarse en el trono de hierro candente, ceñirse la corona de hierro candente, aceptar el globo de hierro candente, empuñar el cetro de hierro candente, pero aún falta vestir el manto de llamas. Y no llega un momento en que la carne miserable se rebela y en que abdica el suplicio. Juan Valjean entró por último en la calma de la postración. Pesó, meditó, consideró las alternativas de la misteriosa balanza de la luz y la sombra. Imponer su presidio a aquellos dos hermosos jóvenes o consumar su irremediable anonadamiento. A un lado el sacrificio de Cosette, al otro el suyo. ¿Cuál fue la resolución? ¿Cuál fue la respuesta definitiva que dio en su interior al incorruptible interrogatorio de la fatalidad? ¿Qué puerta se decidió a abrir? ¿Qué parte de su vida resolvió condenar? Entre aquellos abismos insondables que le rodeaban, ¿cuál fue su elección? Su meditación vertiginosa duró toda la noche. Permaneció hasta el alba en la misma actitud, doblado sobre aquel lecho, prosternado bajo el enorme peso del destino, anonadado tal vez, ay, con las manos contraídas y los brazos extendidos en ángulo recto, como un crucifijo desclavado y colocado allí boca abajo. Así estuvo 12 horas, las 12 horas de una larga noche de invierno, sin alzar la cabeza ni pronunciar una palabra, inmóvil como un cadáver, mientras que su pensamiento rodaba por el suelo o subía a las nubes, ya hidra, ya águila. Viéndole sin movimiento, se le habría creído difunto. De improviso, se estremeció convulsivamente, y su boca, pegada a los vestidos de Cosette, imprimió besos en ellos, señal de que aún vivía. Único testigo de aquel inmenso dolor era el ser que ve en las tinieblas. Fin del capítulo 4 y fin del libro 6. Los Miserables, de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta.
Esta grabación de LibriVox está en dominio público. Tomo 5. Libro séptimo. La última gota del cáliz de la amargura. Capítulo 1. El séptimo círculo y el octavo cielo. Las tornabodas son solitarias. Respétase el recogimiento de los novios y algo también su sueño retardado. La baraúnda de las visitas y de las felicitaciones no empieza hasta después. El 17 de febrero pasaba de las 12 cuando Vasco, con la servilleta y el plumero bajo el brazo, ocupado en asear la antecámara, oyó un ligero golpe en la puerta. No habían tirado de la campanilla, conducta discreta en semejante día. Vasco abrió y vio al señor Fauchelevent. Introdújosele en el salón donde todo estaba aún revuelto y que ofrecía el aspecto del campo de batalla de la fiesta de la víspera. «Diantre», observó Vasco, «nos hemos despertado tarde». «¿Se ha levantado vuestro amo?», preguntó Juan Valjean. «¿Cómo está el brazo del señor?», preguntó Vasco a su vez. «Mejor. ¿Se ha levantado vuestro amo?». «¿Cuál? ¿El antiguo o el nuevo?». «El señor Pontmercy». «¿El señor barón?», dijo Vasco, con sus puntas de vanidoso. Los criados gustan de recalcar sobre los títulos, como si recogiesen algo para sí. Las salpicaduras de cieno, como las llamaría un filósofo. Mario, digámoslo de paso, republicano militante, según acababa de probarlo, era ahora barón a pesar suyo. Habíase verificado en la familia una revolucioncilla acerca de este título. El señor Gillenormand y Mario habían trocado los papeles. El primero argumentaba en pro y el segundo en contra. Sin embargo, el coronel Pontmercy había escrito que su hijo llevaría su título y Mario obedeció. Además, Cosette, en quien empezaba a despuntar la mujer, se alegraba de oírse llamar señora baronesa. «¿El señor barón?», repitió Vasco. «Voy a ver. Le diré que el señor Fauchelevent le está aguardando». «No, no le digáis que soy yo. Decidle que hay una persona que desea hablarle en particular y no pronunciéis ningún nombre». «Ah», exclamó Vasco, «quiero causarle sorpresa». «Ah», repitió el criado, pretendiendo explicar con esta segunda interjección el sentido de la primera, y salió. Juan Valjean quedó solo. Acabamos de decir que el salón estaba todo revuelto. Parecía que, aplicando el oído, se hubiera escuchado aún el vago rumor de la boda. En el suelo se veían flores de todas clases, desprendidas de las guirnaldas que adornaban las fuentes y del peinado. Las bujías, enteramente consumidas, añadían a los cristales de las arañas estalactitas de cera. Ningún mueble estaba en su sitio. En los rincones, 3 o 4 sillas, aproximadas y formando círculo, como que querían seguir una conversación. El conjunto era risueño. Los restos de una fiesta conservan aún cierta gracia. La alegría había reinado allí. En aquellas sillas sin orden, en medio de aquellas flores ya marchitas, a la luz de aquellos candelabros ahora apagados, la imaginación había construido mágicos palacios. El sol sucedía a la araña y sus rayos penetraban alegremente en el salón. Pasaron algunos minutos. Juan Valjean permanecía inmóvil en el sitio donde le había dejado Vasco. Estaba muy pálido y tenía los ojos tan hundidos bajo las órbitas a causa del insomnio que casi desaparecían. Las arrugas de la levita negra mostraban que había pasado la noche sin dormir. Veíase en los codos esa pelusa blanca que se adhiere al paño con el frotamiento del lienzo. Juan Valjean miraba a sus pies la ventana bosquejada en el pavimento por los rayos del sol. Al ruido que hizo la puerta levantó los ojos. Mario entró con la cabeza erguida, la boca risueña, el rostro inundado de luz, la frente dilatada, la mirada triunfante. Tampoco él había dormido.
Sois vos, padre, exclamó viendo a Juan Valjean. Y ese imbécil de Basco, con su aire misterioso. Pero venís demasiado temprano. Apenas son las 12:30. Cosette está durmiendo. La palabra padre, dicha al señor Fauchelevent por Mario, significaba felicidad suprema. Había existido siempre entre ambos tibieza y embarazo, hielo que romper o que derretir, y Mario se encontraba en ese punto de embriaguez en que las dificultades desaparecen, en que el hielo se disuelve, siendo el señor Fauchelevent para él como para Cosette un padre. Continuó con esa superabundancia de palabras propia de los divinos parasismos de la alegría. Qué contento estoy de veros. Si supieseis cómo os hemos echado de menos ayer. Buenos días, padre. ¿Cómo va esa mano? Mejor, ¿no es verdad? Y satisfecho de la respuesta que se daba a sí mismo, prosiguió. Hemos hablado mucho de vos. ¿Cosette os quiere tanto? No vayáis a olvidaros de que tenéis aquí vuestro cuarto. Basta de calle de hombre armado, basta. ¿Cómo os determinasteis por esa calle tan vieja y tan fea, con una barrera donde hace frío y donde no se puede entrar? Vendréis a instalaros aquí, y desde hoy os enfadará Cosette. Ella se propone llevarnos a todos de la barba, os lo prevengo. Ya habéis visto vuestro cuarto, está junto al nuestro y da a los jardines. Se ha arreglado la cerradura, la cama está pronta. No falta sino que vengáis. Cosette ha puesto cerca de la cama una butaca antigua, forrada de terciopelo de Utrecht, a la que ha dicho: tiéndele los brazos. Todas las primaveras un ruiseñor anida en el grupo de acacias que hay delante de nuestras ventanas. Allí estará dentro de 2 meses. Tendréis un nido a la derecha y el nuestro a la izquierda. Por la noche cantará el ruiseñor y por el día hablará Cosette. Vuestro cuarto mira a oriente. Cosette colocará en él vuestros libros, el viaje del capitán Cook, el de Vancouver y los demás efectos que os pertenecen. Hay una maletita que me han dicho apreciáis en alto grado. Pues bien, le he destinado un sitio de honor. Habéis conquistado a mi abuelo. Le agradáis sobremanera. Viviremos todos juntos. ¿Sabéis jugar al whist? En tal caso, mi abuelo hallará en vos cuanto desea. Los días que yo vaya al tribunal, sacaréis a paseo a Cosette. La llevaréis del brazo como hacíais en otro tiempo en el Luxemburgo. Estamos decididos a ser muy dichosos, y vos entraréis a la parte en nuestra felicidad. ¿Oís, padre? Supongo que hoy almorzaréis con nosotros. Señor, dijo Juan Valjean, tengo que comunicaros una cosa. Soy un antiguo presidiario. El límite de los sonidos agudos perceptibles puede estar lo mismo fuera del alcance del espíritu que de la materia. Estas palabras, soy un antiguo presidiario, al salir de los labios del señor Fauchelevent y al entrar en el oído de Mario, iban más allá de lo posible. Mario, pues, no oyó. Parecióle que acababan de decirle algo, pero no supo qué. Se quedó con la boca abierta. Entonces advirtió que aquel hombre estaba espantoso. En su feliz enajenamiento no había notado aún la palidez terrible de aquella cara. Juan Valjean desató el pañuelo negro que sostenía su brazo, se quitó la ligadura de la mano, descubrió el dedo pulgar y dijo mostrándoselo a Mario: no tengo nada en la mano. Mario miró el dedo. Ni he tenido jamás nada, añadió Juan Valjean. En efecto, no se veía allí la señal de ninguna herida. Juan Valjean prosiguió: convenía que no asistiese a vuestro casamiento y me he ausentado de él todo lo más que he podido. He fingido esta herida para evitar falsedades, para no invalidar los contratos matrimoniales, para no tener que firmar. ¿Qué significa esto?, preguntó Mario entre dientes. Esto significa, respondió Juan Valjean, que he estado en presidio. Vais a volverme loco, exclamó Mario aterrado. Señor de Pontmercy, dijo Juan Valjean, he estado 19 años en presidio por robo. Luego se me condenó a cadena perpetua, también por robo.
como reincidente, y a estas horas ando prófugo. Mario hacía vanos esfuerzos por retroceder ante la realidad, por resistir a la evidencia. Preciso era ceder a ella. Empezó a comprender y, como sucede siempre en casos análogos, traspasó el límite de lo verdadero y entrevió en el porvenir un horrible destino. «Decidlo todo, todo», exclamó. «Sois el padre de Cosette». Y dio 2 pasos hacia atrás con un movimiento de horror indecible. Juan Valjean irguió la cabeza con actitud tan majestuosa que pareció tocar el techo. «Es necesario que me creáis, señor, aunque nuestro juramento no se admita en juicio». Aquí se detuvo, y luego, con una especie de autoridad soberana y sepulcral, añadió articulando lentamente y apoyando en cada sílaba: «Me creeréis. Padre de Cosette yo. En nombre de Dios os juro que no. Señor barón de Pontmercy, soy un aldeano de Faverolles. Ganaba la vida podando árboles. No me llamo Fauchelevent, sino Juan Valjean. Ningún parentesco me une a Cosette. Tranquilizaos». «¿Y quién me prueba?», balbuceó Mario. Yo, pues que lo digo». Mario miró a aquel hombre. Estaba lúgubre y tranquilo. La mentira no podía salir de semejante calma. Lo glacial es sincero. La verdad se sentía en aquella frialdad sepulcral. «Os creo», dijo Mario. Juan Valjean inclinó la cabeza como en testimonio de esta frase y continuó: «¿Qué soy para Cosette? Un extraño. Hace 10 años que ignoraba si existía. La quiero mucho, es cierto. Cuando uno, ya viejo, ha visto crecer a esos ángeles, es natural que los quiera. Los viejos se creen abuelos de todos los niños. Supongo que no iréis a considerarme desprovisto enteramente de corazón. Era huérfana, no tenía padre ni madre. Me necesitaba, y por eso le he consagrado todo mi cariño. Los niños son tan débiles que cualquiera, aun siendo un hombre de mi clase, puede servirles de protector. He cumplido ese deber con Cosette. No creo que esto merezca el nombre de buena acción, pero si lo merece, yo la he ejecutado. Anotad esta circunstancia atenuante. Hoy Cosette deja mi casa, con lo cual nuestros 2 caminos se separan, y en lo sucesivo no puedo hacer nada por ella. Cosette es ya la señora de Pontmercy. Su providencia ha cambiado, ganando sin duda en el cambio. En cuanto a los 600.000 francos, aunque no me habléis de ellos, me anticipo a vuestro pensamiento. Es un depósito. Cómo se hallaba en mis manos ese depósito, poco importa. Devuelvo el depósito y no se me debe exigir más. Completo la restitución diciendo mi verdadero nombre. Así me conviene. Sabéis ya quién soy. Y Juan Valjean clavó la vista en Mario. Lo que Mario experimentaba era tumultuoso e incoherente. Ciertas ráfagas del destino forman esas olas en nuestra alma. Todos hemos tenido momentos así, momentos de confusión en que las ideas se dispersan y en que decimos lo primero que se nos ocurre y que no es siempre lo más oportuno. Hay revelaciones repentinas que no se pueden resistir y que embriagan como un vino funesto. Mario estaba atónito con la nueva situación que ante él surgía y se puso a hablar a aquel hombre como si se tratase de una persona impulsada por el odio a hacerle tal confesión. «Pero, en fin», exclamó, «¿por qué me decís todo esto? ¿Quién os obligaba a descubrir el arcano de vuestra vida? Podíais guardároslo. Nadie os ha denunciado, no se os persigue, no se sabe vuestro paradero. Sin duda tenéis alguna razón que os mueve a poneros así de manifiesto. Acabad. Hay más aquí de lo que aparece. ¿Por qué me habéis hecho esa revelación? ¿Qué motivo os ha inducido a ello?» «¿Qué motivo?», respondió Juan Valjean con una voz tan baja y tan sorda que se hubiera dicho hablaba consigo mismo más bien que con Mario.
¿Qué motivo ha obligado al presidiario a decir «soy un presidiario»? Pues bien, el motivo es extraño, en efecto. Me ha inducido a ello la honradez. Mi mayor desgracia, sabedlo, es un hilo que está prendido en mi corazón y con ligadura fuertísima. Esos hilos nunca son más sólidos que cuando uno es viejo. Toda la vida se quiebra en derredor. Ellos resisten. Si hubiera podido arrancar ese hilo, romperlo, desatar el nudo o cortarlo, irme lejos, muy lejos, estaba en salvo. Compartir de aquí bastaba. Diligencias hay en la calle de Boulois. Sois felices y me marcho. He tratado de romper ese hilo tirando de él y ha resistido y no se ha roto. Me arrancaba el corazón al mismo tiempo. Entonces dije, no es posible que viva en otra parte. Necesito quedarme. Pero tenéis razón, soy un imbécil. ¿Por qué no quedarme olvidándolo todo? Me ofrecéis un cuarto en vuestra casa. La señora de Pontmercy me quiere mucho. Ha dicho a ese sillón, tiéndele los brazos. Vuestro abuelo desea mi compañía. Habitaremos todos bajo el mismo techo. Comeremos juntos, daré el brazo a Cosette, a la señora Pontmercy, perdón, es la costumbre. La misma casa, la misma mesa, el mismo hogar, la misma chimenea en el invierno, el mismo paseo en el verano. ¡Qué deliciosa perspectiva! ¡Qué feliz existencia! Viviremos en familia, en familia. Al pronunciar esta palabra, Juan Valjean tomó un aspecto feroz. Cruzó los brazos, fijó la vista en el suelo como si quisiese horarlo, abrir a sus pies un abismo y exclamó con voz tonante: «En familia. No, no tengo familia. No pertenezco a la vuestra. No pertenezco a la familia de los hombres. Estoy de sobra en las casas donde se vive en común. Hay familias, mas no para mí. Soy el desgraciado, el espúreo. Apenas sé si he tenido padres. El día en que he casado a esa niña todo ha concluido. La he visto dichosa, la he visto unida al hombre a quien ama, y cerca de ambos a ese buen anciano. Reunión de dos ángeles bajo el alegre techo de esta casa, y he dicho para mí: tú no debes entrar. Fácil me era mentir, no cabe duda, y seguir engañándoos bajo el nombre del señor Fauchelevent. Mientras ha sido para bien de ella, he callado, pero hoy que se trata solo de mi bien, no debía continuar en silencio. Bastaba no despegar los labios y las cosas hubieran marchado como hasta aquí. Me preguntáis quién me ha obligado a hablar. Os contesto que la conciencia. Ya conoceréis cuán fácil me era callarme. He pasado la noche esforzándome en persuadirme a hacerlo. Imposible. Es tan extraordinaria mi conducta que no me admira la sorpresa que os causa. Sí, he pasado la noche buscando razones. Se me han ocurrido algunas excelentes, pero no he logrado ni romper el hilo que aprisiona mi corazón, ni imponer el silencio a ese que me habla por lo bajo cuando estoy solo. Por esto he venido a descubríroslo todo, o casi todo, pues lo que concierne únicamente a mi individuo me lo guardo. Sabéis lo esencial. Os he revelado mi secreto. El misterio que me envolvía ha dejado de serlo para vos. Bastante me ha costado decidirme. He luchado toda la noche. Ah, ¿pensáis que no he hecho la reflexión de que no se trataba de un asunto como el de Champmathieu, de que, ocultando mi nombre, a nadie perjudicaba, de que este nombre de Fauchelevent me autorizó a llevarle el verdadero Fauchelevent en recompensa de un servicio, de que podía muy bien seguir usándolo y ser dichoso en el cuarto que me ofrecéis, sin molestar a nadie, con la mera idea de que, mientras vos poseíais a Cosette, yo vivía bajo el mismo techo que ella. Cada cual hubiera tenido su felicidad proporcionada. Conseguir siendo el señor Fauchelevent, todo se arreglaba. Todo excepto mi alma. Alrededor mío, alegría. En el fondo de mi alma, tinieblas. No basta ser dichoso, es preciso estar contento. ¿Cómo había de continuar siendo el señor Fauchelevent
y esconder mi verdadero rostro y encerrar un enigma ante vuestra inocencia y arrastrar conmigo la sombra en medio de vuestra irradiación y en vuestro hogar sin daros siquiera aviso introducir el presidio y sentarme a vuestra mesa con el pensamiento de que si llegabais a saber quién era me echaríais a la calle y permitir me sirviesen criados que al conocerme gritarían: ¡qué horror! ¡Ah! ¿Cómo había de consentir en rozaros con mi codo y en hurtaros vuestros apretones de manos? En vuestra casa el respeto se hubiera dividido entre cabellos blancos que son venerables y cabellos blancos que tienen impresa una mancha. En vuestras horas más íntimas, en esos momentos de efusión de los corazones, estando juntos los cuatro, vuestro abuelo, vosotros dos y yo, habría allí un desconocido, y compartiendo vuestra existencia, mi único cuidado tendría que ser el que no se levantase la tapa de mi terrible pozo. Yo, un muerto, me impondría a vosotros que estáis llenos de vida. Equivaldría a condenaros conmigo. Vos, Cosette y yo habríamos sido 3 cabezas con el gorro verde. ¿No os estremecéis? Así no sois sino el más infeliz de los hombres. En el otro caso hubiera sido el más monstruoso. Cometer todos los días el mismo crimen, mentir todos los días, anublar de continuo vuestra dicha, comunicaros constantemente mi afrenta, a vosotros, mis queridos, mis inocentes hijos. ¿Con que callar es fácil? ¿Con que guardar silencio es cosa sencilla? No, no es cosa sencilla. Hay un silencio que miente, y había de mentir, ser embustero, indigno, vil, traidor, en el salón, en la mesa, en el hogar, en todas partes, de noche, de día, mirando cara a cara a Cosette y respondiendo a la sonrisa del ángel con la sonrisa del condenado. ¿Para qué? Para ser feliz. Para ser feliz yo. ¿Acaso tengo ese derecho? No pertenezco al gremio de los vivientes, señor. Juan Valjean se detuvo. Mario seguía escuchando. No puede interrumpirse tal encadenamiento de ideas y de angustias. Juan Valjean bajó la voz de nuevo, pero no era ya la voz sorda, era la siniestra. Me preguntáis por qué hablo, cuando ni me denuncian ni me persiguen. Ah, estoy denunciado, sí. Estoy perseguido, sí. ¿Por quién? Por mí. Yo mismo me he cerrado el paso. Yo me comunico el impulso. Yo me echo los grillos. Yo me ejecuto. No hay mejor carcelero que uno mismo. Y cogiendo su levita entre las manos, continuó. Mirad, ¿no os parece que estas manos son capaces de retener fuertemente el cuello de esta levita sin que haya medio de que lo suelten? Pues bien, la garra de la conciencia es mucho más dura. Para ser feliz, señor, se necesita no comprender el deber, porque una vez comprendido es implacable. Diríase que castiga al que le comprende, cuando le recompensa poniéndole en un infierno, donde siente junto a sí a Dios. Las entrañas se desgarran, pero la paz interior viene enseguida. Y con indecible acento añadió: Señor Pontmercy, esto no tiene sentido común. Soy un hombre honrado. Degradándome a vuestros ojos, me elevo a los míos. Otra vez me ha sucedido una cosa análoga, pero aquello no fue nada en comparación. Sí, un hombre honrado. No lo sería si por mi culpa hubieseis continuado estimándome. Ahora que me despreciáis, lo soy. Tengo la fatalidad de que, no pudiendo jamás poseer sino una consideración robada, esa consideración me humilla y agobia interiormente, necesitando, para el respeto propio, el desprecio de los demás. Entonces alzo la frente, soy un presidiario que obedece a su conciencia. Caso raro, lo sé, pero ¿qué remedio? He contraído compromisos conmigo mismo, y los cumplo. Hay encuentros que nos ligan, y casualidades que nos impulsan por el camino del deber. Señor Pontmercy, me han sucedido de esas cosas en la vida.
Juan Valjean hizo otra pausa, tragando la saliva con esfuerzo, como si sus palabras tuviesen un sabor amargo, y luego prosiguió: cuando se horroriza uno de sí mismo hasta ese extremo, no tiene derecho para hacer a los demás partícipes, sin saberlo, de su horror, para comunicarles su peste, para lanzarlos en su precipicio, para cubrirlos con su casaquilla encarnada, para embarazar solapadamente con su miseria la felicidad del prójimo. Es odioso acercarse a los que están sanos y tocarlos en la sombra con la úlcera invisible. En vano Fauchelevent me prestó su nombre. No me asiste derecho para llevarlo, y aunque él haya podido dármelo, yo no he podido admitirlo. Un hombre es la personalidad. Ya veis, señor, que he pensado y leído algo, siendo como soy un simple labriego, y veis también que sé explicarme y que me doy cuenta de las cosas. Me he proporcionado una educación a mi manera. Sí, sustraer un nombre y cubrirse con él está mal hecho. Tan gran delito es robar letras del alfabeto como robar un bolsillo o un reloj. Ser una firma falsa en carne y hueso, una llave falsa viva, entrar en casa de las personas honradas falseando la cerradura, no mirar nunca sino de través, encontrarme infame en el fondo de mi corazón. No, 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 no. Vale más padecer, brotar sangre, llorar, arrancarse la piel de la carne con las uñas, pasar las noches en las convulsiones de la agonía, roerse el vientre y el alma. Por eso os he contado lo que acabáis de oír. De propósito, como decís. Respiró penosamente y pronunció después esta última frase: en otro tiempo, para vivir, robé un pan. Hoy, para vivir, no quiero robar un nombre. Para vivir, dijo Mario. ¿Acaso necesitáis de ese nombre para vivir? Oh, yo me entiendo, respondió Juan Valjean levantando y bajando la cabeza lentamente muchas veces seguidas. Hubo un silencio. Los dos callaban, hundido cada cual en un abismo de pensamientos. Habíase sentado Mario junto a una mesa y apoyaba el ángulo de la boca en uno de sus dedos doblado. Juan Valjean iba y venía. Detúvose delante de un espejo y se quedó inmóvil. Luego, como si respondiese a un razonamiento interior, dijo mirando aquel espejo donde no se veía: mientras que ahora me siento aliviado. Se puso de nuevo a andar, dirigiéndose al otro extremo del salón. En el momento de volverse, notó que Mario le miraba caminar y le dijo con un acento indescriptible: arrastro un poco la pierna, ya comprenderéis por qué. Volvióse del todo y continuó: y ahora figuraos que nada he dicho, que soy el señor Fauchelevent, que vivo en vuestra casa, que soy de la familia, que tengo mi cuarto, que os acompaño a almorzar de bata, que por la tarde vamos los tres al teatro, que acompaño a la señorita de Pontmercy a las Tullerías y a la Plaza Real. En una palabra, que me creéis igual a vos, y el día menos pensado, cuando estemos juntos, mientras hablamos, mientras reímos, oís pronunciar el nombre de Juan Valjean y veis salir de la sombra la mano espantosa de la policía que me arranca bruscamente de vuestro lado. Callóse de nuevo. Mario se había levantado con un estremecimiento. Juan Valjean prosiguió: ¿qué decís? Mario no acertó a desplegar los labios. ¿Veis qué razón he tenido en hablar? Sed dichosos, vivid en el cielo, sed el ángel de otro ángel, y contentaos con eso, sin cuidaros del medio que un pobre condenado ha elegido para desgarrarse el pecho y cumplir con su deber. Tenéis delante de vos, señor, a un hombre miserable. Mario cruzó lentamente el salón, y cuando estuvo junto a Juan Valjean le tendió la mano, pero como la de éste no se alargase a cogerla, hubo de hacerlo él, y le pareció que estrechaba en la suya una mano de mármol. Mi abuelo tiene amigos, dijo Mario, yo haré que os consiga el perdón. Es inútil, respondió Juan Valjean.
Se me cree muerto y basta. Los muertos no están sometidos a la vigilancia de la policía. Se les deja pudrirse tranquilamente. La muerte equivale al perdón. Y retirando su mano de la de Mario, añadió con una especie de dignidad inexorable: además de que no he de acudir a otro amigo que al cumplimiento de mi deber. No necesito más que un perdón, el de mi conciencia. En aquel momento, la puerta se entreabrió poco a poco al extremo opuesto del salón y se dejó ver la cabeza de Cosette. Solo se percibía su cándido semblante. Estaba admirablemente despeinada y tenía los párpados hinchados aún con el sueño. Hizo el movimiento de un pájaro que saca la cabeza fuera del nido. Miró primero a su esposo, luego a Juan Valjean, y les gritó riendo: apostaría que habláis de política. ¡Qué necedad! En vez de estar conmigo. Era una sonrisa en el fondo de una rosa. Juan Valjean se estremeció. Cosette, tartamudeó Mario, y se detuvo. Parecían dos criminales. Cosette, radiante de felicidad y de hermosura, seguía mirándolos. Había en sus ojos como emanaciones de paraíso. Os he cogido infraganti, dijo Cosette. Acabo de oír al través de la puerta las palabras de mi padre Fauchelevent. La conciencia, el cumplimiento de mi deber. No cabe duda. Hablabais de política, y no quiero eso. Hablar de política al día siguiente de la boda no me parece justo. Te engañas, Cosette, respondió Mario. Hablábamos de negocios. Buscábamos el medio mejor de colocar tus 600.000 francos y... Pues si no es más que eso, interrumpió Cosette, aquí me tenéis. ¿Se me admite? Y atravesando resueltamente el umbral, entró en el salón. Llevaba puesto un gran peinador blanco de 1000 pliegues con mangas anchas, el cual, partiendo del cuello, le caía hasta los pies. En los cielos dorados de los antiguos cuadros góticos hay ángeles así vestidos. Contemplóse de pies a cabeza en un espejo de cuerpo entero y exclamó con una explosión de éxtasis inefable: había una vez un rey y una reina. ¡Oh, qué contenta estoy! Dicho esto, saludó a Mario y a Juan Valjean. Ya veis, continuó, voy a instalarme cerca de vosotros en un sillón. Dentro de media hora almorzaremos. Hablaréis cuanto queráis. Ya sé yo que los hombres tenéis que tratar muchas cosas. Seré prudente. Mario la tomó del brazo y le dijo con dulzura: hablamos de negocios. A propósito, respondió Cosette, he abierto mi ventana y acaba de llegar al jardín una bandada de gorriones. ¿Creísteis que iba a decir de máscaras? No, que es miércoles de ceniza. Felizmente no hay miércoles de ceniza para los pájaros. Te repito que hablamos de negocios. Vamos, mi querida Cosette, déjanos un instante. Son guarismos y te fastidiarías. ¡Qué bonita corbata te has puesto hoy, Mario! Estáis guapísimo, monseñor. No, no me fastidiaré. Te aseguro que sí. Que no. Habláis vosotros y me basta. Os escucharé, aunque no os comprenda. Cuando una oye las voces de las personas que ama, no necesita comprender sus palabras. Estar juntos es todo lo que quiero. Y me quedaré con vosotros, ¿por qué no? Amor mío, imposible. ¿Imposible? Sí. Muy bien, repuso la joven. Os hubiera dicho tantas cosas. Por ejemplo, que el abuelo duerme aún, que la tía se ha ido a misa, que la chimenea del cuarto de mi padre Fauchelevent echa humo, que Nicolasa ha llamado al desollinador, que la tía Santos y Nicolasa han empezado ya a gruñir, que Nicolasa se burla de la tartamudez de la tía Santos. Pues bien, no sabréis nada. ¿Con qué es imposible? También yo a mi vez gritaré: es imposible. ¿Quién perderá en el juego? Ea, Mario, querido mío, deja que me quede con vosotros. Te juro que necesitamos estar solos. ¿Acaso soy yo alguien? Juan Valjean no pronunciaba una palabra. Cosette se volvió hacia él.
Lo primerito que quiero, padre, es que me deis un abrazo. ¿Cómo calláis así, en vez de tomar mi partido? Vaya un singular padre. Ya veis que soy muy desgraciada en mi nuevo estado. Mi marido me casca. Ea, un abrazo y un beso, pronto. Juan Valjean se acercó. Cosette se volvió a Mario. A vos esta mueca. Enseguida alargó su frente a Juan Valjean. Juan Valjean dio un paso hacia ella. Cosette retrocedió exclamando: ¡Qué pálido estáis, padre! ¿Os duele el brazo? Está ya bueno. ¿Habéis dormido mal? No. ¿Estáis triste? No. Vaya, un beso. Si os sentís bien, si dormís, mejor. Si estáis contento, no os reñiré. Y le alargó de nuevo la frente. Juan Valjean besó aquella frente, donde brillaba un celestial reflejo. Sonreíros ahora. Juan Valjean obedeció, diríase la sonrisa de un espectro. Ya es tiempo de que me defendáis contra mi marido. Cosette, empezó a tartamudear Mario. Padre, enfadaos. Decidle que debo quedarme, que delante de mí bien se puede hablar, pues no me creéis poco tonta. Y sobre todo me gusta el pretexto. Negocios, colocar dinero en un banco, gran cosa. Los hombres fingen misterios para darse tono. Sí, señor, quiero quedarme. Mario, mírame, ¿no me encuentras hoy bonita? Y con un movimiento de hombros adorable y cierto aire exquisito de despique, fijó los ojos en Mario. Hubo como un relámpago entre aquellos dos seres. Poco importaba que no estuviesen solos. Te amo, dijo Mario. Te adoro, exclamó Cosette. Y sin serles dable resistir, se abrazaron estrechamente. Ahora, repuso Cosette al mismo tiempo que arreglaba un doblez del peinador con airecillo de triunfo, me quedo. Eso no, replicó Mario con tono suplicante. Tenemos que terminar cierto asunto. ¿Con qué no? Mario tomó una inflexión de voz grave. Cosette, te aseguro que es imposible. Ah, ¿me habláis con ese acento, caballero? Está bien, me marcho. Padre, no me habéis apoyado. Señor marido, señor papá, sois unos tiranos. Se lo voy a contar al abuelo. Si creéis que voy a volver a deciros necedades, os equivocáis. Aquí donde me veis, tengo mi poquito de orgullo. Os espero. Ya os convenceréis de que sin mí vais a fastidiaros. Me marcho y hago perfectamente. Salió. Al cabo de 2 segundos, la puerta se abrió de nuevo. Su lindísima cabeza asomó por entre las 2 hojas y les gritó: ¡Estoy furiosa! La puerta se volvió a cerrar y todo quedó otra vez en tinieblas. Fue a manera de un rayo de sol extraviado en los senderos de la noche. Mario se cercioró de que la puerta estaba bien cerrada. Pobre Cosette, murmuró, cuando sepa. A estas palabras, Juan Valjean se estremeció y clavó en Mario la vista. Cosette. Ah, sí, es verdad. Se lo vais a decir todo. Justo. No había pensado en ello. Se tienen fuerzas para una cosa y faltan para otra. Os lo suplico, señor, os lo ruego por lo más sagrado, dadme palabra de no decirle nada. ¿No basta que vos lo sepáis? Nadie me ha obligado a delatarme, lo he hecho de buen grado. Me delataría al universo, ¿qué me importa? Pero ella ignora estas cosas y se asustaría. Un forzado. Habría que explicárselo, habría que decirle: es un hombre que ha estado en presidio. Ella vio pasar un día la cadena. ¡Oh, Dios mío! Se dejó caer en un sillón y ocultó el rostro entre las manos. No se le oía, pero por el movimiento de los hombros se conocía que lloraba. Lágrimas silenciosas, lágrimas terribles. En el sollozo hay algo de sofocación. Con un movimiento convulsivo se respaldó en el sillón como para respirar,
y Mario pudo ver su rostro bañado en llanto y le oyó decir tan bajo que su voz parecía salir de un abismo sin fondo: «Oh, quisiera morir». «Serenaos», dijo Mario, «guardaré vuestro secreto para mí solo». Y menos enternecido quizá de lo que debiera, pero obligado hacía una hora a familiarizarse con aquella horrible revelación, viendo gradualmente convertirse al señor Fauchelevent en un presidiario, cautivado poco a poco por aquella realidad lúgubre y conducido por la pendiente natural de la situación a medir el intervalo que a ambos separaba, añadió: «Me es imposible no deciros algo sobre el depósito que tan fiel y honradamente habéis entregado. Es un acto de probidad. Merecéis que se os recompense. Fijad vos mismo la cantidad y no temáis que sea muy crecida». «Gracias, señor», respondió Juan Valjean con dulzura. Permaneció pensativo un momento, pasando maquinalmente la yema del dedo índice por la uña del pulgar. Luego alzó la voz: «Todo ha concluido, o poco menos. Una sola cosa me queda». «¿Cuál?». Juan Valjean experimentó como una suprema vacilación y sin voz, casi sin aliento, balbuceó: «Ahora que lo sabéis todo, ¿creéis, señor, pues sois el dueño, que no debo volver a ver a Cosette?» «Sería lo más acertado», respondió fríamente Mario. «No volveré a verla», dijo Juan Valjean, y se dirigió hacia la puerta. Puso la mano en la cerradura, el pestillo cedió, entreabrióse la puerta lo bastante para que pasase Juan Valjean, se quedó un segundo inmóvil, luego cerró de nuevo y se encaró con Mario. No estaba ya pálido, sino lívido. Sus ojos no tenían ya lágrimas, sino una especie de luz trágica. Su voz había cobrado cierta extraña serenidad. «Si lo permitís, señor, vendré a verla. Os aseguro que lo deseo muchísimo. Sin eso, sin la necesidad de ver a Cosette, no os habría hecho esta confesión. Hubiera partido meramente. Pero queriendo permanecer en el pueblo donde vive Cosette y continuar viéndola, me ha parecido que debía descubríroslo todo. ¿Me comprendéis, no es cierto? Es razonable lo que digo. 9 años hace que no nos separamos. Nuestra primera habitación fue esa casuca del boulevard, luego el convento, enseguida junto al Luxemburgo. Allí la visteis por primera vez. Recordaréis su sombrero de felpa azul. Después nos trasladamos al barrio de los Inválidos, donde había una reja y un jardín a la calle Plumet. Desde mi habitación la oía tocar el piano. Tal ha sido mi vida. El uno sin el otro jamás. 9 años y algunos meses ha durado esto. Era para ella un padre y se creía mi hija. No sé si me comprenderéis, señor Pontmercy, pero os aseguro que me sería difícil marcharme ahora y no volverla a ver, quedarme sin nada en el mundo. Si no os pareciera mal, vendría de vez en cuando a ver a Cosette. No lo haría con frecuencia, ni permanecería aquí mucho tiempo. Daríais orden de que se me recibiese en la salita del primer piso y hasta entraría por la puerta trasera, la de los criados, si no fuese reparable. Valdría más, se me figura, que entre por donde entran todos. Lo esencial es, señor, que desearía ver alguna vez a Cosette, tan pocas como queráis. Poneos en mi lugar. No tengo más que a ella en la tierra, además de que, si no volviese, lo extrañarían. Lo que podré hacer es venir por la tarde cuando empiece ya a oscurecer. Vendréis todas las tardes, dijo Mario, y Cosette os aguardará. ¡Qué buenos sois!, respondió Juan Valjean. Mario le saludó. La felicidad acompañó hasta la puerta a la desesperación, y aquellos 2 hombres se separaron. Fin del capítulo 1.